Está sintonizando una nueva edición de La Voz de la Agrupación, un espacio en el que las historias cobran vida. La Voz de la Agrupación es un espacio para reflexionar y para compartir. Hoy te invitamos a escuchar lo mejor de la semana, nuestras experiencias y logros, aquí. No solo hablamos, sino que brindamos la oportunidad para aquellos que no la tienen. Sin más preámbulos, acompáñanos, sintoniza La Voz de la Agrupación y haz de este espacio tuyo, porque aquí juntos somos más fuertes. Bienvenidos a La Voz de la Agrupación, un programa semanal donde resumimos lo más importante que pasó en cada delegación de la agrupación BA7. Así es. Hoy vamos a hacer una inmersión profunda. Ajá, En la agrupación BA7, que como saben es la que está detrás de este programa, claro. esta agrupación está formada por exoficiales y suboficiales del Batallón Ejército Argentino 7, el BA7. Exactamente. Y lo que hace que su historia sea tan interesante es que muchos de ellos tuvieron su bautismo de fuego en Croacia en 1995, en unas circunstancias realmente extraordinarias. No solo actuaron como fuerza de paz, sino que también participaron en mediación del conflicto y en la asistencia humanitaria a miles de refugiados durante la operación Pasaje Seguro. Sí, para entender realmente la importancia de lo que hizo esta gente del BA7, hay que tener en cuenta que los años 90 fueron un momento crucial para la acción humanitaria a nivel global. Ajá. Con el fin de la Guerra Fría hubo un aumento impresionante de conflictos internos y desastres naturales. Y esto obligó a muchos actores, incluyendo a las Fuerzas Armadas, a repensar su rol. Claro. En este contexto, la experiencia del BA7 en la Guerra de Croacia en 1995 es un ejemplo muy interesante de una participación proactiva en el ámbito humanitario. Para tener un marco en nuestra conversación, vamos a referirnos a algunos documentos importantes que marcaron esta época. Okay. La Resolución 45 Asconsucien del Consejo de Seguridad de la ONU, la Resolución Ares 4602 de la Asamblea General de la ONU, las directrices de Oslo y las directrices sobre la utilización de recursos militares y de la defensa civil en apoyo de las actividades humanitarias de las Naciones Unidas en situaciones de emergencia complejas. Wow. Son como las reglas del juego que se estaban desarrollando en ese momento. Ok. Entonces, para empezar a desglosar todo esto, hablemos de cómo cambió ese papel de las Fuerzas Armadas en la ayuda humanitaria. Sí. Porque antes de los 90, lo normal era que los militares operaran por un lado y las organizaciones humanitarias por otro, Exacto. ¿verdad? Pero algo hizo clic. Lo que empezó a verse fue una transición hacia lo que se llamó un enfoque integrado. Ajá. Las necesidades humanitarias empezaron a formar parte de los mandatos de las misiones militares. Ya. Esto fue en gran medida una respuesta al número cada vez mayor de civiles que sufrían en los conflictos. Claro, por supuesto. Pero aquí es donde se pone interesante porque esta idea de que los militares participen en la ayuda humanitaria generó y sigue generando un debate importante entre las organizaciones humanitarias. Algunas expresaban y aún expresan una gran preocupación sobre si la participación militar puede comprometer la imparcialidad de la ayuda. Claro, es una gran pregunta. Si una fuerza armada está dando ayuda, ¿se la verá como neutral? Claro. Es una pregunta muy válida. Sí. Y para entender por qué esto era tan relevante en los 90s, solo hay que recordar las imágenes terribles que llegaban de guerras como las de Bosnia y Herzegovina, Ruanda o Somalia, Sí. donde la comunidad internacional se planteó seriamente si no había una obligación de intervenir por razones humanitarias. Y en ese contexto tan complejo, surge la necesidad de un marco legal que intentara regular esta nueva realidad. Claro. Una pieza clave es la Resolución 45 de la Asamblea General de la ONU que se aprobó en 1990. Ajá. Esta resolución no se limitó a hablar de la ayuda en casos de desastres naturales, sino que fue un paso muy importante al empezar a autorizar la intervención humanitaria en conflictos armados. Ya veo. Cuando las violaciones masivas de derechos humanos se consideraban una amenaza para la paz y la seguridad mundial. Ya. Piénselo como un punto de inflexión donde la ONU comenzó a reconocer formalmente que ciertas atrocidades no eran solo asuntos internos de un país, sino que podían justificar una acción internacional, incluso el uso de la fuerza en casos extremos. Ya veo, entonces, esa resolución abrió una puerta que antes estaba cerrada. Absolutamente. Y al año siguiente, en 1991, la Asamblea General dio otro paso fundamental con la resolución Ares 46 Actos en 82. Ajá. Este documento es considerado la base para la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia dentro del sistema de las Naciones Unidas. Lo que hizo fue establecer los principios rectores que hoy damos por sentados en la acción humanitaria. Sí.
humanidad, neutralidad e imparcialidad. Ajá. La idea central es asegurar que la ayuda se entregue únicamente basándose en las necesidades de las personas, sin ningún tipo de discriminación y sin tomar partido en los conflictos. Claro. Es como decir, la ayuda es para todos los que sufren, sin importar quiénes sean o de dónde vengan. Entonces, estas resoluciones nos dan el marco legal y los principios éticos. Correcto. Pero ¿cómo se tradujo todo eso en la práctica, en la cooperación real sobre el terreno? Ahí es donde entran en escena las directrices de Oslo y su plan de acción de 1994. Estas surgieron de una colaboración entre la Conferencia Mundial de las ONG y el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. Sí. Su objetivo principal era fortalecer la colaboración entre estas organizaciones en áreas cruciales: la protección de refugiados y desplazados internos, la preparación y respuesta ante emergencias y la transición desde la ayuda en emergencia hacia la recuperación y el desarrollo a largo plazo. Buscaban una forma de que todos los que trabajaban en lo humanitario pudieran coordinarse mejor y ser más efectivos. Entiendo, entonces teníamos el qué y el porqué de la ayuda. ¿Sí? Y las directrices de Oslo empezaron a dar forma al cómo de la cooperación entre organizaciones civiles. Exacto. Pero ¿qué papel jugaban los militares en todo esto? Claro. ¿Cómo se regulaba su participación? Esa es la pregunta clave. Sí. Y la respuesta la encontramos en las directrices sobre la utilización de recursos militares y de la defensa civil en apoyo de las actividades humanitarias de las Naciones Unidas en situaciones de emergencia complejas. Madre mía, qué título más largo. Sí, un poco complejo. Sí. Estas directrices abordan directamente cuándo y cómo se pueden usar los recursos militares en contextos humanitarios. Ok. Primero definen lo que se considera una emergencia compleja, Ajá. que básicamente es una situación donde la autoridad de un Estado se ha derrumbado debido a un conflicto interno o externo, Ya. lo que requiere una respuesta internacional coordinada para proteger a la población. Luego las directrices distinguen entre diferentes tipos de ayuda humanitaria. Sí. La directa, que es la entrega de asistencia directamente a las personas. Ajá. La indirecta, como el transporte de suministros. Sí. Y el apoyo a la infraestructura, como la reparación de carreteras o puentes. La veo. Pero más importante son los principios que rigen el uso de los militares. Ajá. Debe ser un último recurso solo cuando no haya otra opción viable. Claro. Siempre deben estar bajo control civil, es Claro. decir, las decisiones sobre su uso las toman las autoridades humanitarias de la ONU. Sí. Y su despliegue nunca debe comprometer el entorno humanitario, que debe basarse en la neutralidad e imparcialidad. Ya. En otras palabras, los militares están ahí para apoyar, no para tomar el liderazgo en la acción humanitaria. Con todo ese contexto en mente, podemos ahora entender mejor la participación del BACT en Croacia en 1995. Exacto. Y aquí es donde se pone realmente interesante porque podemos verlos como unos adelantados, como mencionan nuestras fuentes, en aplicación de estos principios en un escenario real de conflicto. Su misión se desarrolló dentro del marco de una operación de mantenimiento de la paz de la ONU, Sí. la UNPROFOR ONURC. Exactamente. Y es fundamental destacar las circunstancias tan particulares que enfrentaron. Sí. No solo fue su bautismo de fuego en un ambiente de guerra activa, Claro. una experiencia de por sí traumática, Por supuesto. sino que también se encontraron con un mandato que evolucionó y que incluyó tareas de mediación y la ejecución de la operación Pasaje Seguro. ¡Wow! Esto habla de una gran capacidad de adaptación y una voluntad de asumir responsabilidades que iban más allá de lo que tradicionalmente se esperaría de una fuerza militar en una misión de paz. Claro. Es como si les hubieran dicho, además de mantener la paz, necesitamos que ayuden a la gente. Y ellos respondieron. Impresionante. Hablemos más en detalle sobre esa operación Pasaje Seguro que tuvo lugar en mayo y junio de 1995. Los cascos azules argentinos del BACT proporcionaron personal logístico sanitario y militar para trasladar a más de 4.000 refugiados civiles serbios en convoyes terrestres desde varias localidades en Croacia hasta los campamentos de ACNUR en Starogradiška y en Bosnia y Herzegovina. Correcto. Es crucial entender que esta operación cumplió un objetivo fundamental del nuevo mandato de la ONURCE, facilitar el tránsito de ayuda humanitaria hacia Bosnia y Herzegovina a través del territorio croata. Exactamente. Era una ruta vital que necesitaba ser asegurada para que la ayuda llegara a quienes la necesitaban desesperadamente. Lo que resulta tan significativo de la operación Pasaje Seguro es su clara alineación con los principios y objetivos que establecían las resoluciones 410 y Ares 46882, así como las directrices de Oslo. Fue una respuesta directa a una emergencia compleja, brindando asistencia humanitaria basada en la necesidad y ofreciendo protección a una población civil que se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad.
Además, la coordinación con diversas organizaciones humanitarias, incluyendo ACNUR y varias ONGs que trabajaban en la zona, fue esencial para el éxito de esta operación. Sí. Esto demuestra en la práctica cómo se aplicaron esas directrices de cooperación civil-militar de las que hablábamos antes. Ajá. No fue una operación militar unilateral, sino un esfuerzo coordinado con los actores humanitarios. Y lo que también es importante recordar es que la Operación Pasaje Seguro no fue la única acción humanitaria en la que participó el BA-7. Claro. Después de la ofensiva croata, conocida como Operación Flash, brindaron servicios de salud móviles a varias comunidades en su sector. Sí. Esto demuestra un compromiso continuo con el bienestar de la población civil, incluso después de haber completado la tarea específica del traslado de refugiados. Exacto. No fue una intervención puntual, sino un esfuerzo sostenido por aliviar el sufrimiento. Exacto. Y si conectamos estas acciones con el concepto de espacio humanitario. Podemos ver cómo el BA-7, a pesar de ser una fuerza militar, actuó de una manera que facilitó el acceso de las organizaciones humanitarias a la población necesitada y contribuyó a su protección. Claro. Sus acciones buscaron crear un entorno donde la ayuda pudiera llegar de forma segura y efectiva, sin interferencias políticas o militares. Sí. En esencia, ayudaron a crear las condiciones para que el trabajo humanitario pudiera llevarse a cabo. ¿Cuáles fueron esos atributos claves que permitieron al BA-7 desempeñar este rol humanitario de manera tan efectiva? Bueno. Nuestras fuentes destacan varios puntos importantes. Sí. Su profesionalismo, su dedicación a la misión, la sólida reputación internacional que ya habían construido en previas operaciones de paz de la ONU, su experiencia previa en tareas de asistencia humanitaria en crisis internas en Argentina, Claro. su firme compromiso como cascos azules de las Naciones Unidas, Sí. su considerable capacidad logística, su demostrada imparcialidad en el trato a las poblaciones afectadas y fundamentalmente la prioridad que siempre dieron a las poblaciones más vulnerables. Esos son sin duda los pilares de su éxito. Sí. La combinación de una formación militar rigurosa con un profundo sentido del deber humanitario y la capacidad de trabajar codo a codo con organizaciones civiles fue fundamental. Totalmente. Su reputación como una fuerza de paz creíble y respetada también jugó un papel crucial para generar confianza tanto entre la población local como entre las agencias humanitarias. Esa confianza es un activo invaluable en cualquier misión de este tipo. En resumen, lo que vemos en la historia del predecesor de la actual agrupación BA-7 es un ejemplo muy potente de cómo una fuerza militar puede realizar una contribución significativa a la acción humanitaria en medio de un conflicto complejo. Sí. Su trabajo en Croacia en 1995 es un testimonio de la evolución del papel de las Fuerzas Armadas bajo los mandatos de la ONU y el derecho internacional humanitario. Y la experiencia del BA-7 nos deja una reflexión muy importante sobre la compleja relación entre las operaciones militares y los imperativos humanitarios en los conflictos de hoy en día. Subraya la necesidad constante de una coordinación eficaz y un respeto escrupuloso por los principios humanitarios. Totalmente de acuerdo. Nos invita a pensar en los enormes desafíos que implica llevar ayuda a las zonas de conflicto y en la importancia de la cooperación internacional para aliviar el sufrimiento humano. Es un tema complejo. Es un equilibrio delicado, pero la historia del BA-7 nos muestra que es posible lograrlo. Si les interesa profundizar en la historia y las actividades de la agrupación BA-7, les invitamos a visitar sus redes sociales y su página web. Por supuesto. Allí encontrarán muchísima información, incluyendo imágenes y videos de las distintas delegaciones, su canal de YouTube y la revista Agrupación. Sí, es una excelente manera de conocer de primera mano su labor actual y de mantener viva la memoria de hechos tan significativos como los que hemos explorado hoy. Totalmente. Con esto, damos por concluida esta inmersión profunda. Hasta la próxima.